y les va a quitar a sus hijos para que vayan a la guerra. O sea, porque un rey es un dictador de una u otra manera, porque si al rey, o sea, hablándolo así honestamente y a carta franca, si al rey le parecía mal que la persona viniera con un mal semblante o medio ojerosa, lo podía mandar a decapitar. Sí, eso era lo que pasaba en la antigüedad con los reyes de los pueblos. Y Israel copió mucho. Israel al contaminarse con la idolatría de los otros pueblos que tenían reyes, porque antes en Israel eran los jueces y un juez era una persona muy diferente, un juez era alguien que se sentaba a emitir juicio, equilibrio, justicia. Un rey como Salomón, que fue muy bueno, un rey como el rey David, que fue excelente, de ahí en adelante vamos a mirar y todos los reyes, bueno, contamos con los dedos de la mano los que fueron buenos y nos sobran, porque en realidad eso era una dictadura. Y los reyes hacían lo que se les daba la gana. Entonces vamos a ir a mirar acá con el caso de la viña de Isaías. No, la viña de... Nabot. La viña de Nabot. Acá. En Acab, por eso. Cuando Jezabel y Acab, el rey Acab era un dictador, yo quiero esa viña y de malas, me tomo la viña. Entonces un rey finalmente podía hacer lo que quiera. En cierta medida, el pecado de David fue un pecado también tenaz, porque siendo rey se tomó la mujer que no era de él, era de otro. O sea, ¿sí me entienden? David es un hombre conforme al designio de Dios, porque es de la ¿cómo se dice? De la tribu de Judá. Cuando él le dice, gracias porque yo soy insignificante, mi familia es insignificante y aún así tú prometiste dejar en el trono de Israel siempre va a haber un descendiente de mi familia. A lo que el Señor se refería con esa palabra profética era Jesús. A eso era lo que el Señor hacía referencia. No era tanto en carne y sangre, es que nosotros a veces tomamos las promesas tan literales y como tan en un plano físico. El Señor, toda promesa de Él empieza en un plano físico, puede ser que la recibamos, pero trasciende a lo espiritual, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, a David se le prometió, nunca va a faltar de tu casa alguien que esté sentado en el trono. Y David no lo entendió, o sea, él hasta ahí no dimensionaba el poder y lo grande de esa promesa. A lo que hacía referencia no solamente a Salomón y a sus descendientes, sino al linaje de David. Iba a venir el Salvador y ya. Nunca faltó el rey, nunca falta el rey en el trono que es Cristo. Entonces, nosotros no podemos limitar las promesas de Dios jamás. ¿Y qué, Nico? ¿Qué más sigue? ¿Juan? No, Joaquín. Nos corchaste. Joaquín o Joaquín. Entonces, bueno, Jeremías se dedicó siempre a tratar de llamar al pueblo al arrepentimiento, a tener, pues su mensaje que uno estudia más que todo era como volver a Dios, al arrepentimiento. ¿Joaquín? ¿Se llama Joaquín? No, dice Joaquín y Joaquín. Entonces, bueno, su mensaje siempre fue de traer al pueblo de nuevo a Dios en una relación íntima. El pueblo nunca le quiso creer, mismo Dios dijo que nadie lo iba a escuchar. Sus profecías eran que Babilonia iba a venir a Israel, que iba a venir no sé cómo se decía directamente, la olla hirviente desde el norte, era la profecía de él, pero pues puede que la gente no entienda, ¿no? Pero pues uno ya sabe que era el pueblo de Babilonia, el imperio de Babilonia, porque ya era un imperio en ese entonces. Venían contra Israel, de Egipto, de Moab, de Filistea y me falta uno. Asirios. Y asirios, me falta uno más. Bueno, Samaria, Samaria. Me falta, los nombres de los otros pueblos, de los pueblos paganos. Entonces, la profecía era en contra del pueblo de Israel, y veamos un paréntesis o una comparación entre que Israel estaba al mismo nivel de esos pueblos. Israel estaba ya en el mundo total. Sí, peor porque Egipto tenía sus dioses, Moab tenía sus dioses, Israel tenía los dioses de Egipto, los dioses de Moab. Es peor porque teniendo a Dios. Es mejor ser un impío que un apóstata, en serio, porque un apóstata ha conocido la gracia de Dios y se aparta de Dios.
Entonces, una de las frustraciones más grandes de Jeremías que uno lee ahí era eso, precisamente que el pueblo estaba muy mal, el ver que ya estaban Avi. empezando Israel. Ven para acá. Avi, Ven. Avi, ¿qué te estás comiendo? Ven para acá. Te voy a hacer el cable porque... no. Uno no lo lee muy. ¿Qué era? Corriente. Como papel. Uno no le pone mucho cuidado, pero uno lee la historia de Israel estaba en el punto de sacrificar niños. Ya estaban sacrificando niños en esa Sí. época, ya estaban súper mal. Sí. Bueno, entonces Jeremías, su profecía es esta. El pueblo no le quiere creer, ya después de que viene Babilonia, toma Israel. Después de que toman a Israel, ya la profecía es la misma, pero también la otra parte, la parte B, era que el mismo Babilonia iba a tener consecuencias porque su mano había sido demasiado dura contra el pueblo de Israel. Entonces vemos que pues, en el futuro vemos que Babilonia es destruido y se cumple como la profecía de Jeremías, ¿no? Jeremías anunció al pueblo que la destrucción del reino de Judá estaba próxima. Su profecía se cumplió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y saqueó el templo de Salomón, que Salomón había construido. Los objetos sagrados que se utilizaban para el culto fueron destrozados y robados. Entonces, bueno, hasta ese punto el pueblo de Israel quedó en Babilonia, pero ya quedó en ruinas, el templo había quedado destrozado, todo lo que Salomón, David, todo lo que habían conseguido durante años lo perdieron por culpa podemos ver que por culpa del pecado de Israel. Otra cosa que me parece muy bonita que habla al final del libro de Jeremías es lo del rey de Joaquín. Me parece muy bonito porque lo que tú estabas diciendo al principio. Dios le prometió a David que nunca se iba a apartar alguien de su descendencia en el trono de Israel. Y pues realmente este hombre antes Nabucodonosor lo puso como en un lugar, Le quita las vestiduras y lo pone en un lugar. en un lugar de honra, entre comillas, porque pues Sí, claro. era Después de súbdito ser, de sí, claro. Nabucodonosor, pero era el mejor lugar que tenían las personas en ese entonces. Fue privilegiado. Sí, era privilegiado, pero lo que me llama la atención es eso, que aún el Joaquín fue muy malo, el último rey, que es el último rey, fue muy malo, pero aún de ahí viene Jesús, que ningún otro que no sea de la descendencia de David será llamado rey en Israel. No tiene que ver con Jeremías, pero me parece muy bonito el cumplimiento aún así de la profecía o de la promesa que Dios le dio a David. Se cumplió en años y años de estar bien el pueblo de Israel con Dios. Después de Salomón, que Salomón terminó muy mal, después de Salomón, de ahí para allá hubieron como 3, 4 reyes que hicieron las cosas bien, pero de resto siempre el pueblo de Israel se comportó muy mal. Se comportó de una forma grosera y soez ante Dios, pero pues Dios aún cumple su promesa, su palabra se la cumplió a David, teniendo a Jesús de su sangre en un trono. Cosas curiosas que me parecían de Jeremías. Oseas fue 100 años antes, un siglo antes de Jeremías. Dice acá que Jeremías estaba muy inspirado en Oseas, que hablaba muy parecido a Oseas, que su prédica era muy como la de Oseas. Entonces, pues es un dato curioso de él. Otra cosa, bueno, lo de Baruch, él no escribió su libro, lo escribió Baruch. El doble propósito de Jeremías, que es hablar, digamos, como nosotros en la iglesia, no nos vamos a hablar solo entre nosotros, no vamos a ser cristianos que nos compartimos y nos edificamos, sino aparte de hablarlo entre la iglesia, tenemos que ir a compartirlo con las naciones, con el propósito de destruir y de tumbar murallas, pero también de edificar y de plantar la palabra de Dios. Con respecto, digamos, a los versículos, a Santiago 1, 5 al 8, pues lo meto mucho con lo de Jeremías. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Con esto pues vamos a terminar lo de sabiduría. Jeremías es una persona muy sabia. Digamos, el ejemplo, me gusta mucho pensar como de pronto se pensaba en la época, y pues según lo que estudié, lo que leí, Jeremías fue el que asimiló mucho la relación del pueblo con Dios con una relación sentimental. O sea, él fue como que el que lo dijo. Entonces me parece muy sabio él como lo decía, porque pues realmente les estaba diciendo la verdad a ellos de una forma que ellos podían entender, que pues ellos tenían todas las leyes. Otra cosa, se me olvidó, otra cosa que pasaba en ese entonces era que ellos, el pueblo de Israel, eliminó o erradicó el decálogo de sus vidas. Ellos incumplieron todo, cada uno de los 10 mandamientos los incumplieron. Ese es otro dato. Jeremías, bueno, era muy inteligente para la prédica. Era una persona muy estudiada porque venía de una familia de sacerdotes. Entonces es muy importante nosotros tener en conocimiento las cosas, tener en conocimiento, digamos, nosotros como cristianos, la palabra, la Biblia. Jeremías habla de Moisés, del Éxodo y del Deuteronomio con conocimiento. Lo que dice aquí, lo que les decía antes, bueno, él es muy inteligente este hombre, sabe muy bien hablarle al pueblo. No era como el caso de Isaías, porque Isaías primero tuvo que aprender cómo hablar, porque era una persona muy grosera. Jeremías era una persona que siempre se crió para el sacerdocio, él era sacerdote desde muy pequeño. Me gusta otro punto, lo que les dije, 20 años predicando al pueblo, lo mismo. El hombre era muy perseverante, era muy sagaz tal vez, no tuvo resultados. De pronto si lo comparáramos con los profetas que queremos hoy en día, Jeremías sería un fracasado, porque realmente no hizo nada. Él no hizo nada por el pueblo, simplemente les avisó, nadie quiso hacerle caso. Tenemos que tener mucho en cuenta eso, que es un profeta. Él es un profeta de Dios, porque teníamos el otro lado que era Ananías, y Ananías era el falso profeta. Entonces tenemos a Jeremías como verdadero profeta, hombre. Todos los demás, Sí. todos los demás. Es que había un... Sí, había muchos, ¿no? Sino que el Era, más grande era Ananías. Como que era el un más grupo de importante. profetas y todos profetizaban lo que el rey quería Todos eran escuchar. mentiras. Todos eran falsos profetas. Bueno, entonces era un Había hombre muy... 400, creo, ¿no? Señora. 400 profetas. Sí, había muchos profetas, pero pues como el que más se nombra y el que más pelea tiene contra Jeremías es Ananías. Bueno, es muy persistente. Este hombre lo intentaron tal vez de matar muchas veces. No lo mataron en un momento por el mismo Nabucodonosor, porque pues Nabucodonosor se sintió feliz porque él profetizaba a su favor, entonces lo liberó porque ya estaba preso. Y no me acuerdo muy bien, no quiero mentir, pero lo que había leído decía que a él lo llevaban a Egipto y allá lo apedrearon, allá lo asesinaron a Jeremías. ¿Qué aprende uno de Jeremías? Tener constancia, tener valor. Humanamente era como nosotros. Lo que les decía ahorita, en algún momento los historiadores dicen que él quiso ya como quitar el llamado que Dios había puesto sobre su vida porque estaba desesperado, pero al ver su pueblo tan mal tenía ese celo que lo impulsaba a seguir haciéndolo, sabiendo que no iba a tener más frutos, que no iba a hacer ningún fruto. De Jeremías podemos aprender eso. Su profecía tenemos que tener mucho en cuenta porque se está cumpliendo lo que decía ahorita. A veces hay profecías y promesas que son en cierta época, pero la profecía de Jeremías se está cumpliendo ahorita otra vez. Estamos en un momento en que Babilonia viene otra vez de nuevo, no se está presentando como en esa época de guerra, esa época de dolor, de hambruna. Se está presentando una época de que estamos siendo consumidos, o la iglesia, nosotros no, porque gracias a Dios tenemos una doctrina, pero la iglesia está siendo atacada, muy atacada,
por otros pueblos, por decirlo así. Ustedes leen Jeremías y lo comparan ahora, se está asimilando mucho, la iglesia está aceptando mucha idolatría, mucha religión, mucha falsa doctrina, y eso se está estableciendo. Es preocupante porque estamos a tiempos finales y vuelve a pasar lo mismo de alguna u otra forma. Un Babilonia espiritual o un Babilonia como cultura se viene en contra de nosotros. Como cultura y Sí, digamos lo que les decía, es una profecía que era para el pueblo de Israel y es una profecía que era para las naciones, y nosotros somos las naciones y es difícil, es preocupante. Pues básicamente lo que nos habla Nicolás ahorita es lo que estamos viendo. Sí, es que miren, él estuvo, el ministerio tuvo que tocar con 1, 2, 3, 4 reyes y el quinto que fue nombrado por Babilonia. El primero sí fue, bueno, obviamente Josías, que el tiempo fue como de gracia, igual había un lazo familiar. Joaquín, Sedequías, sí seguía Joacim primero, Joaquín, Sedequías y Gedalías es el otro. El último que fue nombrado por el rey de Pero fue Babilonia. el mismo, que fue como un tío, o no, fue como el Y tío, al que le sacaron los ojos, fue a Joaquín. a Sedequías. Fue a Sedequías. Sedequías fue el último, ya cuando el cautiverio. Y Gedalías fue el que fue nombrado por Babilonia. Al que le sacaron los ojos después de matarle a los hijos fue a Sedequías. El último. Sedequías. Sí, a él le tocó el primero. Ok. Pero lo que Nicolás está hablando de Ananías, eso está como en el capítulo 28, y es que Dios lo mandó a profetizar a él con un yugo de madera. No sé si ustedes se acuerdan que él empezó a profetizar con el yugo de madera y no sé qué. Y Ananías viene y rompe el yugo de madera. Miren que esto tiene un contexto espiritual, esto tiene todo lo que nosotros leamos en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Ananías rompe el yugo de madera, lo que él está atacando, porque el Señor está hablándole al pueblo, vuélvanse, arrepiéntanse, es tiempo de cambiar, o sea, el mensaje que tenemos que predicar ahorita es ese, un llamado al arrepentimiento, porque la gente está en el mismo desorden y la misma guachafa de la época de Jeremías. Es exactamente igual que en la época de Noé. ¿Qué pregonaba Noé? Vamos al arca, vamos al arca, vamos al arca, que la madera del arca tipifica el madero de la cruz. Nada hay casualidad en la Biblia, no hay nada que sea casualidad ni coincidencia. Con Dios no existe coincidencia ni diosidencia ni nada que tenga que ver con eso, porque eso es mentira. Eso es un engaño de la gente. Eso es una mentira del humanismo, esas palabras como diosidencia y como cosas de eso no existe. En Dios hay plan y hay propósito y no hay coincidencia. El mensaje de Noé era, vamos al arca, en el arca hay salvación. El mensaje de nosotros, ¿cuál es? Vamos a Cristo, en el madero, en la cruz, en la madera, en el madero, en la cruz, hay salvación. Noé que decía, vamos al arca, nosotros decimos, vamos a Cristo, en él hay salvación, es lo único. ¿Qué pasa con Jeremías? Jeremías está diciendo, hay un yugo de madera que es el yugo que nosotros estamos llevando, y empieza a pregonar, es tiempo de volver al arrepentimiento con un yugo de madera, como un cepo, yugo de madera. Y viene Ananías y lo que ataca a Ananías, el falso profeta, es el yugo de madera. ¿Qué atacó? ¿Qué está rompiendo y qué está quebrando? El yugo de madera. Y si ustedes se ponen a pensar con los falsos profetas que se han levantado en este tiempo, están justamente atacando el mensaje de la cruz, porque están mire, hoy me llegó un mensaje terrible, o sea, terrible es de verdad. Unos le están dando golpes a lo que es la gracia, pero de una manera impresionante. No, unos le están pegando a la gracia y otros están abusando de la gracia. Entonces decía, si su congregación tiene pastoras de unas características para salir de la iglesia, si en su congregación hay pastoras mujeres, salga de esa iglesia. Si en su congregación hay ministerio de danza,
salga de esa iglesia. Si en su ministerio, cállate, Leo, un comunicado que sacaron hoy, en ¿Y serio. quién lo sacó? Dios santo. Ay, no les digo, Ay, estamos en un punto. ¿Señor? No, ahí no está ya no está el comunicado. No, ya no está. Pero hablaban varios puntos. Uno, el primero arrancaban con las mujeres. El segundo que hablaban era de la profecía. En otro hablaban del orar en lenguas. En otro punto hablaban de las danzas. En otro punto hablaban de tener una tarima. En otro punto hablaban de la tarima con luces. Sí. ya, ¿En serio? Ya vamos más. O sea, vamos más de Estamos rajadas. Salgan de ese lugar, es una secta porque entonces uno dice, Dios santo. no, esperen. O sea, hay una cantidad de cosas que son tan absurdas, Nada entonces, que ver. no, nada que ver. Entonces, ¿cómo hacemos si Ese no es el mensaje de la cruz. ese no es el mensaje de la cruz? Entonces, le están dando golpes a la cruz, al madero, a la gracia, y otros están demasiado ya al otro extremo. Por eso en el cuerpo de Cristo no hay unidad. Uno dice, es que los homosexuales se unen, es que las comunidades se unen, los cristianos del pueblo más desunido. Y es que en verdad es que hay desunión, porque yo digo, uno cómo se une a un ministerio de un pastor X que está diciendo como un decálogo de esta época para huir uno y salir corriendo. Y cómo uno se une a otro pastor que está predicando que los homosexuales, los que se suicidan y cosas así como las que les dije el sábado. O sea, uno cómo se une, nosotros estamos como en un punto donde decimos, Señor Santo, estamos viviendo una cantidad de cosas que o unos van al extremo o otros van al otro extremo. Pero no hay un equilibrio en la doctrina y la doctrina es una sola, la doctrina tiene que ser sana, habla de santidad, habla de arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento, ¿se acuerdan? Arrepentimiento no es otra cosa diferente a cambiar la manera de pensar. Si yo vivo con una manera de pensar que es la manera de pensar del mundo, pues es un problema. Pero si yo vivo con una manera de pensar que es medio cristiana y medio mundana, eso es otro problema. Y si yo vivo con una mentalidad que es extremadamente legalista y fanática y machista, es otro problema. Ni el feminismo es correcto, ni el machismo es correcto. Escuché a la pastora, vi el video, es que me llegó el video también de la pastora Patricia de Avivamiento, donde ella dice, y sabe por qué lo habla, porque ella lo dice de una manera muy correcta, dice, se dijo en algún tiempo que el hombre es la cabeza y que la mujer es el cuello, y que el cuello lo mueve para donde, el cuello es el que mueve a la cabeza para donde quiere, y se predicó eso, G12 predicó eso, ese era el mensaje de G12, por eso las mujeres se tomaron el poder de una manera incorrecta, es que así no es. Es que así no funcionan las cosas, qué pena, el hombre es hombre y por eso la Biblia es clara cuando dice sométanse a ellos en Cristo, cuando un hombre es de Dios, obviamente hay sometimiento, cuando un hombre es un mundano, no, Señor. De lo que tú hablas, Cristo, la cabeza de la iglesia, el hombre, su La familia. cabeza de la mujer, Esa es la sana doctrina que estamos aprendiendo, sí, ¿cierto? esa es la sana doctrina. Cuando se salen de eso, digamos lo que ya hablamos de su presencia y todo eso ya no es llamado iglesia, eso cómo se puede llamar, primera pregunta. Segunda, nos has hablado mucho de no traer personas de otras iglesias, de no recibirlas. ¿Qué pasa si podemos hablar y darle el verdadero mensaje a esas personas? ¿Qué es lo primero que me preguntas? Que si, ¿cómo se llaman? No, pues tienen el nombre de iglesia, pero... Lleva muchos años siendo Como iglesia, iglesia, no va a sí, cambiar el nombre. Pero para nosotros nosotros Es una iglesia de no sana doctrina. es una iglesia que en este punto, en este momento está caminando de lo que era sana doctrina, que sí le enseñaron. Mira, los pastores yo los conocí hace años en la misión carismática. Ellos vinieron a nuestra iglesia, ellos vinieron a nuestros encuentros, ellos vinieron con nosotros y aprendieron cuando la iglesia de ellos era supremamente pequeñita y tenía otro nombre. Años, estoy hablándoles de décadas atrás. Ellos vinieron, comieron con nosotros, fueron y miraron, tomaron nota, grabaron, podemos grabar, graben, les enseñamos muchas cosas, no lo digo con orgullo ni nada de eso, que Dios me guarde, pero vinieron a nosotros y aprendieron de muchas cosas que son buenas y se hacen de la manera correcta, ¿sí? Lo implementaron
y empezaron a andar bien. ¿Qué pasó en la división de la misión carismática? Porque la misión carismática tuvo un problema muy grande. Mucha de la gente emigró hacia allá. Ellos el 70%, creo que fue que el pastor dijo la vez pasada, Corzón, él mismo lo dijo, el 70% viene de otras iglesias y la gran mayoría de ese 70% viene del G12. O sea, la iglesia de ellos en Ciudad Pequeña, por eso en esa iglesia no le dan liderazgo a nadie, porque como es gente de otras iglesias, ellos no confían en esa gente que ha emigrado. A esa gente no le dan. Yo conozco gente que se formó, pastores de años, que servían y tenían, o sea, el corazón de pastorear el pueblo, y emigraron para allá y allá los pusieron. Yo no menosprecio nada, no lo menosprecio, que Dios me guarde a mí, pero los pusieron a amarrar cordones, a decir en la fila con una palita, siga, pare ahí, o sea, acomodar la gente. Yo no digo que esté mal servir, no, porque yo aprendí sirviendo también, a mí me tocó servir demasiado para procesarme y empezar a tener un liderazgo. Está bien el servicio, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que hay gente que debería estar dando más para el reino, los y talentos. llegaron a ese punto y como que el agua busca su nivel y llegaron a un punto donde, y ya ahorita no quieren hacer es nada. Ya no, uy, somos la iglesia súper chévere, y enterraron todos esos dones para predicar porque eran maestros. O sea, hay gente con la que yo ministré, mujeres con las que yo ministré súper ungidas, gente que de verdad al lado mío yo admiraba porque eran compañeras de trabajo de ministerio, y ahorita yo un día, pues, no sé cómo decirlo, no quiero que me tomen a mal, que Dios me guarde porque no quiero decir cosas incorrectas ni pecar, pero les vi con su pava, con su gorrito que les ponen allá, haciendo la gente entre ellos. Yo decía, pero hombre, ¿usted qué hace acá, mujer? Si usted debería estarle dando enseñanza a mucha gente, porque es gente llena de Dios y de sabiduría, ¿sí? O a las personas que pueda afectar, digo, en su entorno, a quien pudiera darle enseñanza, debería estarlo haciendo porque tiene un don dado por Dios, y está midiendo con una cuerda o poniendo cuerditas a la entrada. Simplemente eso es lo que les permiten hacer, y no dejan que la gente sirva. Bueno, es una iglesia que tuvo sana doctrina, y ahora en este punto, están caminando en una doctrina que es humanista y es errada. Ahí es cuando uno dice, oye, qué triste que es lo que está pasando. Y es la iglesia chévere, la iglesia de moda, porque es muy bonito en realidad. Desde que tú llegas allá, la atención al cliente en algunos casos es chévere. Huele a coco, toda la iglesia huele a coco porque tienen un ambientador especial para el lugar, un lugar huele a coco. Los niños van allá y les dan un helado en Kicks, o sea, es chévere, los reciben, Super Jesús. Hay cosas muy bonitas, la iglesia es excelente, de verdad. Pero de lo mismo excelente que hicieron y de los mismos métodos, ya como tan, ¿cómo les digo? Es como cuando un producto se estandariza, ya lo hicieron como muy cuadriculado, y ya todos, no se sale nada del control, o sea, todo es tan milimétrico que a veces el Espíritu Santo necesita libertad, aunque yo sé que Dios es un Dios de orden, y aquí nos decimos, ahorita arrancamos y nos vamos a las 3 de la mañana, Marley, que no espere por ahí a las 4, vamos a bailar, porque eso es un desorden, y hay gente que es así, hay iglesias que son así, y arrancan, y hoy nos tomó el Espíritu y se quedan hasta las... Y en serio, ya se emocionaliza, porque es que Dios es un Dios de orden y hay un equilibrio en las cosas. Yo no puedo decir, no, Marley que lo espera a las 4 de la mañana porque acá nos tomó. Y mañana que no va a trabajar, Y que vaya tras Se noche. queda y así pasaba, entonces la gente no, es que no van a Ayuda. trabajar porque se quedaron velando, y entonces llegan a los trabajos, es que esto es una vigilia y al jefe impío le importa 5 la vigilia. ¿Sí me explico? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, pero también como sé que es un Dios de orden, sé que también hay que darle libertad al Espíritu Santo para que haga lo que Él quiere hacer, porque Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, en eso, la iglesia, en el orden estaban bien, pero ya llegaron a un punto donde ya es muy cuadriculado el asunto. Bueno, digamos que se ha cuadriculado. Se volvieron muy profesionales Ya y lo ya no profesional- dejaron entrar al Señor porque decía, es el Señor el que está descendiendo, pero como están ocupados en todo lo Y hay un que es... performance, entonces meten patinetas en la adoración, entonces ponen patinetas, hacen sus maromas, y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto llega la cosa? Yo personalmente digo, bueno, yo creo que todos deben tener un equilibrio. El punto, listo, digamos que son muy cuadriculados y muy profesionales, no hay problema hasta ahí, siempre y cuando la doctrina que se está enseñando sea sana. Pero no puede ser que se enseñe algo, a mí me ofende que vengan a hablar algo antibíblico, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy, ay, no me acuerdo en mi devocional, hoy tuve que marcar algo justamente que yo decía, ¿cómo me dicen que no? Cuando Dios
mismo lo dice, yo lo encontraba, de pronto el sábado les leo esa palabra, ya no me acuerdo ahorita porque fue en el devocional y casi todo lo estoy. Bueno, en fin, yo leí justamente en mi devocional algo hoy y lo marqué, donde el Señor mismo toma el control de las cosas y dice, ya, castigo y doy castigo. Para nosotros es algo como que, lo del ejemplo de Matías en la casa, o sea, usted le dan, sí tiene libre albedrío, él escoge hacer caso o no, ustedes le dan la instrucción, pero cuando ustedes lleguen a pedir cuentas, ¿quién manda y quién tiene el control? El que tiene el control, va a decir, esto sí, esto no es de malas, ¿ah? El que tiene el control, ¿cómo vamos a negar eso de Dios? O sea, no es imposible, para mí eso raya en todo porque en realidad no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Entonces, ahí, bueno, eso. Y en el caso de que venga gente de otras iglesias, porque sí puede pasar, debe venir gente, tenemos que mirar esos casos porque sí lo habrá gente que en algún punto sí, como esa familia que se salió de allá porque no sentían ya sana doctrina y se movieron. Obviamente son casos diferentes donde uno se siente y mira, evalúa la situación, ¿por qué vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué te movió de allí? ¿Qué palabra tienes? No, Dios me dio esta palabra porque pasó. Ah, bueno, ya uno entiende, la persona viene con entendimiento, huyendo de algo que ya no le está ministrando porque, y uno dice, bueno, lo recibimos. Sin embargo, obviamente hay que tener esa prudencia con ciertas personas. Yo les dije la vez pasada, gente que venga con revelaciones extrañas, místicas, así como el espíritu que tenía Alexandra, como el espíritu que tenía el innombrable, cosas raras, eso aquí no se va a aceptar porque Dios es un Dios de libertad y Dios es un Dios de orden y no vamos a permitir gente mística ni que cosas proféticas y cosas por allá raras. Eso tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia de eso. Pero que gente venga a otras iglesias, claro que puede pasar en algún momento. Yo soy consciente ahora mismo de eso. Por el caso que les conté de esa familia que se salió, porque si hay palabra y hay doctrina, pues obviamente es diferente. Sí, digamos, cuando Juan el Bautista estaba, una vez que iba a bautizar, llegaba mucha gente de muchos lados y llegaban a un fariseo, judíos, y ellos tenían sus doctrinas de sus maestros, pero Juan el Bautista, no me acuerdo en el último lo cuando él les dijo, vayan vayan a a él, les dice que tienen que arrepentirse, que eso como... Disculpa que no prestas tu vida. Pero sí, como el rabino que se le acercó a Jesús, ¿no? También buscando la Nicodemo. verdad. Sí, Nicodemo se le acercó a Jesús, Sí. que le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él lo nombran a lo último de la cruz también, él estuvo ahí. Bueno, sí, por ejemplo, bueno. O sea, hubo gente también pues de otras doctrinas que querían, Claro. porque igual, Es que miren, Es es el que yo espíritu. creo que conoce uno una persona en que lleve la gente directamente a la cruz, a Jesús. Porque algo que me impactaba lo que dice Nicolás de Juan el Bautista, los discípulos se empezaron a preocupar porque la gente se les empezó a ir de la congregación. Sí. Dice, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, su proclamación decía, convertíos a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 7. Pero viendo Juan que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizaran, o sea, eran gente ya que sabían de la palabra. les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha dicho que vais a librar del terrible castigo que se acerca? El terrible castigo que se acerca. Demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios y no os hagáis ilusiones diciéndoos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes a Abraham. Ese es el problema. Ese Ese es el problema, que mucha gente en este momento cree que porque hacen una iglesia o porque inclusive la iglesia empieza a crecer o porque las cosas les va bien en sus negocios. O sea, es que la gente confunde. O sea, sí, yo sé que esa es parte de la gracia y del favor de Dios que a uno le vaya bien en las cosas. Pero eso no es en todo ni es una señal de que una persona esté caminando bien. El hecho de que una persona meta la mano en el bolsillo y saque un fajo de billetes o que tenga las cuentas bancarias súper abundantes o que el mismo ministerio a veces crece y crece, no es un indicador necesariamente de Pero que lo la que tú gente esté decías bien. un día que Dios igual respalda su palabra, independientemente que la persona se esté Exactamente, comportando sí. mal, Es su es la palabra de Dios la que se está hablando y por esa razón Dios la respalda, ¿sí? Es su mi palabra, comprensión. exactamente. Bien, Johncito. Sí, otra pregunta. Nicolás hablaba de que
el libro de Mormón. Está bien consultar ese tipo de textos. Hay que mirar las cosas. No, la verdad. Es que hay personas que se pueden confundir. Sí, Nosotros hay de gente que pronto se puede no, confundir. porque eh, uno entiende la palabra. No, por eso es que lo consulta para explicar una historia. porque hay cosas históricas. Históricas. Hay cosas históricas, como en los libros apócrifos, que son históricas. Nuestra única fuente es la escritura. De por sí, que es lo que Nicolás citó del libro Mormón, es lo que está es lo que está en Jeremías. No hay nada diferente. Por ejemplo, cuando, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mohammed. Cuando eso empezó bien. Cuando él empezó bien. Si ustedes quieren saber la historia, algo de historia, eso empezó bien. Lo de- Lo del Islam, ellos empezaron bien. Sí. Es que Eso tuvo una viene de cierta- Abraham o de Sí, tipo, Ismael. Ellos venían de Abraham. Yo escuché que, Eran profetas. o sea, ¿Verdad? las tres religiones que hay en este momento en sí vinieron de la tierra Sí, del pueblo de Dios, sí. las tres. Pero él El viene de cristianismo Abraham. viene de Jesús, el Islam viene ¿El judaísmo? del judaísmo y el judaísmo ¿Eh? viene de Lo, qué? Tierra lo que es Santa. el Islam Los y judíos el- Viene de Abraham, El pero Islam. entonces judaísmo el de Islam Abraham. creo que viene de Ismael. Sí viene de Abraham, pero es del hijo de Ismael, ¿no? Algo así. Mira, ellos empezaron con Abraham. Y Todos, todo era de Abraham. todos empezaron con Abraham. Y todo empezó bien. Sino que él tenía una empresa como de cosas de transporte en su época. El problema fue cuando él muere, que agarraron sus escritos y sus reflexiones, la mujer y los familiares, y torcieron todo. Pero en sí él tenía ideas buenas. Porque el tipo- Él no lo dañó. No, no escribe, de por sí que él no escribió De por nada. sí que no hizo Para nada. la gente no escribió, era para él. Pero a él lo tomaron como O un sea, era ícono. como un devocional. Que era su Sí, era algo de manera él. cambiar. Digamos que si uno le pone a mirar lo que él hacía, no era malo. Pero entonces ahí está todo lo que rodea la situación. Por eso para nosotros eso no tiene nada de bueno. No tiene cosas, no tiene bueno porque fue la mano de la gente que torció todo. Entonces hay que consultar todo con mucha sabiduría y con discernimiento. Porque nosotros también tenemos que no ser ignorantes, porque a uno lo cogen y le nombran en el libro Mormón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, solo la Biblia, porque no, hay que también saber historia, cultura general, hay que conocer hebreo, hay que conocer griego, hay que tener como un conocimiento en cuanto a lo general, tener como ese conocimiento. Pero la Biblia es nuestra Es el manual. máxima autoridad. Es el manual de Es vida. nuestro Todo. manual de vida. Listo, ¿quién falta? Johncito, sí. Sí, pero ¿tú ya expusiste? No, No. es de exposición de De Sara. Jeremías. Falta Sara y ¿Puedes poner yo rápidamente? Bueno. Bueno, el ensayo de Jeremías aplicado a mi vida. ¿Quién? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Lo vas a exponer tú o vas a exponer yo? Ah, me dijo Camila. Listo, encontraba que el ministerio de Jeremías con profetas se dio entre los últimos años del reino del sur de Judá. Encontraba C.A, no lo tenía muy claro, entonces es aproximadamente del 621 al 580. Sí. 627, 580, Encontraba está bien. 4 temas concretos de Jeremías: la condición espiritual del individuo, el llamado al arrepentimiento, el costo del ministerio profético y se hace como un paralelo entre el ministerio de él y el de Cristo. El papel principal del profeta es hablar por Dios, ver y escuchar como Dios ve y escucha, luego pronunciar palabras de corrección y esperanza. El profeta proclama por que se tenga comunidad e intimidad con Dios. Encontraba que el problema principal de Israel pues era espiritual. ¿Sí? El profeta nos habla en Jeremías 17:9: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprender? Pero más adelante encontraba en Jeremías 31:33 al 34: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados.
Entonces acá está el contraste del 17, que el Señor quiere, pues, por decirlo así, atacar el problema real, que es pues la maldad del corazón. Entonces, para mí encontraba aquí el Señor nos habla de su deseo de una nueva alianza escrita en los corazones del pueblo de Dios, con la renovada relación que se caracteriza por la misericordia y perdón. Israel no solo regresaría a Jerusalén luego del exilio, sino regresaría a Dios. Entonces, aquí la aplicación personal, aquí puedo ver en este pacto, es el amor de Cristo, ya que se me habla como verdadero creyente. Entonces encontraba que el Señor va a hacer un pacto con un hombre pecador, pero pues realmente tenemos que creer por esa fe. Pienso que es necesario un verdadero cambio y que sea radical. Aunque somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, debemos dejar Egipto atrás. Entonces aquí encontraba que el Señor que el Señor trajo a mente en el momento, en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto por mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí pues, como tú lo decías, la sombra de ese nuevo, se instituyó el nuevo pacto, ya pues recalcado por el Señor allí en Lucas. Pues tomé como una parte muy pequeña pues, de todo el texto para poderlo aplicar a esa parte. Vale, listo, gracias. ¿Algo que quieran acordar? ¿Eso le dice la copa que dice? Señor. Del pacto. Del pacto. Ya lo que es el nuevo pacto, como lo En la comparan. Como renovado, porque Jeremías dice que Babilonia está como una copa llena de vino y ustedes van a beber de eso, dice el pueblo. Y es como el cambio, ¿no? De la idea de Dios a la Pero gracia. es que igual, pero es que mire, la cruz para nosotros es salvación, pero para los que se pierden Es es locura. locura. La copa para nosotros puede ser ese pacto, pero para los que no quieren aceptar ese pacto es condenación. Es que esa es la gloria de Dios y esa es la gracia de Dios es genial, porque es algo que no pagamos nosotros, no le costó a nadie, bueno, le costó a Cristo, a nosotros no, pero la gracia para nosotros es salvación, pero esa misma gracia es la que lleva a la gente al infierno por negar esa gracia. La gloria de Dios para nosotros es su favor, es su misericordia, es su amor, es su poder, es su defensa, su protección, es su providencia. La gloria de Dios son muchas para nosotros, pero para los que no, se van de frente contra esa gloria. Para ellos, ¿qué es? La peste, la muerte, la ruina. Lo que se necesitaba realmente era ese cambio en nuestra naturaleza interna, ¿sí? O sea, podemos vivir por gracia, pero lo que tú dices, si vamos mal, pues nos vamos a ir al infierno. Claro. O sea, ese cambio verdadero, sí. Es que de por sí que todo el mundo está bajo la gracia. O sea, la creación entera, de tal manera amó Dios al mundo. Toda la gente está bajo la gracia. El asunto es que no todos están accediendo a la gracia de Dios. ¿Quién la recibe? Exacto. Entonces, todo el mundo está bajo la gracia, pero esa misma gracia los condena. Esa gracia los está condenando porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa gracia está para todo el mundo. Y el que acepta y se acerca a la gracia como nosotros, que tuvimos la misericordia, que esa gracia entrara en nuestro corazón, de que esa gracia cambiara nuestra manera de pensar, que creo que es de las cosas más complicadas, porque miren cómo se trae todo Egipto acá. Uno llega a Dios y uno cree que puede hacer lo mismo de antes y hacerlo a su manera, pero con Dios, pero a su manera. Hasta que uno se va como despojando de toda esa vieja naturaleza. Yo pienso que eso es un proceso. Pasan años, toda la vida, Sí. hasta que lo entierran a uno. Eso es un proceso. Pero si hay cambios, Eso es un proceso, ya, uno cambia. pero O sea, toda nosotros la somos vida. demasiado cambiantes y eso es parte del arrepentimiento. No es que una persona llegue y diga, ay, me arrepentí, lloró acá y me arrepentí. Eso tal vez es el dolor del momento de entender, de encontrarse de frente contra una realidad. Es que mi vida es pecado, es que mis pecados llevaron a Cristo a la cruz, y lo entiende la persona, es el primer paso. Pero la renovación
Pero uno no es Es consciente constante. de todo lo malo que puede ser hasta al transcurso del tiempo, que uno, yo no sabía que esto estaba mal porque para mí estaba bien. Exacto. Digamos, yo le hablaba con Marley, ese tipo de gracia errónea, catolicismo se dice. Sí, Los puede católicos, ser. o sea, ¿Cómo se llama? La tradición. La tradición. sí, errónea De pagar por de la- los domingos me confieso y listo. Y Que pagan, rezan pata. pago y y vuelvo y pagan peco por, esta porque semana, el cajón, entonces, imagínate, tienen un muerto ahí, engañan a la gente que si pagan una misa, que si pagan unas requiem y unos novenarios y una cosa, esa alma se va a salvar. Eso no funciona La así. gente tiene eso, La gente tiene fe, entonces, que al año va y paga una misa por el alma de Julano cuando... y las infierno pagan y la misa cielo. y eso, imagínate, entonces O sea, si fuera no, por no, eso, No es un negocio, porque realmente no imagínense está qué salvando el problema, porque la alma. gente se confía en eso y creen que finalmente van a pasar raspando, y es que no es así, es una vida constante de devoción, de renovación. Porque lo de que hace entendimiento. uno salva el alma del otro, porque pagar una misa para que se... Entonces Cristo, no. entonces no hubiera valido la pena semejante sacrificio tan impresionante si se pagaba con unas cuantas monedas. ¿Qué vas a decir, Es hijo? mucho, digamos, lo que dices de que es un constante cambio. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero pues para mí el gran ejemplo es David, ¿no? David no fue el gran ejemplo, Sí, y tal vez no. para muchos fue malo, pero su corazón era con Dios. Aunque cometió muchos errores, pero anhelaba estar con Dios y hizo cosas muy buenas. Pablo también, para Pero mí. sí, Pablo es otro que era un asesino, Sí. y de eso pasó a ser tal vez el hombre más utilizado en toda la Biblia para nosotros, porque sin Pablo no hubiéramos tuvo sido... ese encuentro verdadero. Sí, tuvo el encuentro verdadero, y tal vez no era perfecto, pero pues era conforme a lo que Dios quería. Y va cambiando poco Sí, a va poco, cambiando es como constantemente. nosotros, Es o una sea, conversión. es lo que te digo, hay Es una momentos de que uno conversión. siente de que, Es convertirse. ay, yo no sabía es que como estaba cuando mal tú y ya tienes dejo de tu carro hacerlo. a gasolina y lo conviertes Hagas. a gas. Es una conversión, es un cambio. Entonces, Es un proceso, es un cambio. Hay mucha gente en las iglesias que han tenido acceso a la salvación, pero convertidos, o sea, convertirse es otra cosa, convertirse es esa metanoia que se necesita, que es un cambio de mente. Para uno cambiar de mente, necesita uno despojarse de tantos paradigmas que uno trae así de la tradición, la gente, mire, la gente cree que llega a la la iglesia y puede crianza. pagar por un milagro. Y es que la misma gente, los mismos pastores han abusado del rebaño, haciéndoles creer y mintiéndoles. Es lo mismo que hace la iglesia católica, díganme si no. Selle su milagro, pacte su sanidad. Ay no, eso no funciona así. ¿Quién dice que eso funciona? Que tú puedes sobornar a Dios con una ofrenda. No, tú das tu diezmo por obediencia y tú das una ofrenda por amor. Sea el 10%, el 20%, el 30%, lo que... O sea, el 10 es como por obediencia, pero lo que tú estés dando, que lo estés dando con tu amor, con toda tu entrega, como en obediencia y amor, eso ya, o sea, eso es, y uno lo hace por amor. Pero imagínense ustedes que pacten acá, es que no se puede, no, ¿quién dijo eso? Que se soborna a Dios que por un milagro, por una respuesta, voy a hacer esto para que eso ocurra, no. Obviamente hay leyes de siembra. Si tú siembras buenas actitudes vas a cosechar. Justamente, si tú siembras, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros cada mes al sembrar en lo del arriendo de la iglesia para sostener el local que todos estamos usando, al hacer eso uno siembra en dinero, pues la recompensa también es monetaria, o sea, el Señor le retribuye a uno económicamente. Eso es como un bonus, como una bendición, pero uno no lo hace persiguiendo eso, porque es que si uno lo hiciera por eso, entonces ya se pierde el sentido de todas las cosas. Estoy aquí por miedo, porque obviamente necesita temor reverente, pero estoy aquí porque si me salgo de la iglesia me voy mal. No, tú lo estás haciendo ya por amor. un beneficio personal. Por amor. Yo reconozco que yo al comienzo, cuando yo les decía la vez pasada muy honestamente, yo empecé a hacer todo por miedo a Dios, porque miedo de que, uy, ya sé que esto está malo, ya me da miedo hacerlo porque sé que está mal, como que está ese temor. Ahorita tengo el temor de Dios, sí, pero me mueve más es el amor, el hacer las cosas por amor a Él. Y cuando uno llega a esos puntos, uno ya como que la mente se le renueva, es una conversión
constante, cada día, es lo que la santidad progresiva nos enseña, progresiva, cada día. Hay cosas que uno, digamos, hay cosas que uno antes hacía que uno creía que estaban bien, cosas, bobadas, tal vez cosas básicas y uno ya empieza a decir, no, esto no está, debo corregir en esto, no, yo antes permitía esto, no, yo antes, por decir el enojo lo guardaba, o el resentimiento, o cosas así. Y uno va como evolucionándolo, diciéndolo de alguna manera, bueno, ustedes me entienden, convirtiendo, para no hablar de evolución, pero son cosas como esas. ¿Quién? Ya Johncito tú, Sara, te toca a ti. Ya Nico hizo todo el COVID. Hizo mi tarea, no rápidamente para no demorar. El libro de Jeremías es un libro profético, por lo cual más de la mitad del texto está escrito en una poesía lírica. Entonces Jeremías se conocía, como ya todos lo sabemos, como un profeta llorón, ya que su profecía y su vida estaban inundadas de tragedia y de angustia. El libro contiene temas proféticos y poéticos. Yo acá escribo unos aspectos proféticos que no solo incluye la predicción del futuro de Jerusalén, de otras naciones, sino que también transmiten un mensaje impopular del Señor a los gobernantes poderosos de la época. Gran parte del material profético tiene advertencias para que las personas regresaran incondicionalmente al Señor. La poesía contiene una amplia variedad de metáforas, símbolos verbales, paralelismos, lamentos angustiosos. El libro comienza cuando el Señor llama a Jeremías al ministerio profético, que eso aparece en 18 capítulos, donde también detallan los pecados de Judá en contra de Dios, así como también habla de las advertencias de castigo y súplicas constantes para que el pueblo se arrepienta. Algunos han llamado los capítulos del 11 al 20 las confesiones de Jeremías, ya que son pasajes que muestran la angustia interior por la actitud terca de la nación y el rechazo que sufría como profeta del Señor. Los capítulos del 26 al 29 del libro de Jeremías contiene una breve narrativa de la cual expresa un enfrentamiento profético que da lugar al despliegue del plan de Dios para un nuevo pacto del corazón que encierra el texto de advertencia. Los capítulos 30 al 33 se conocen como el libro de la consolación y revelan la compasión y el perdón de Dios hacia su pueblo. Hay algo que anoté en este libro, una frase rápidamente, que dice el amor de Dios no excluye el castigo por el pecado. Entonces, ahí no nos excedemos. Si pecamos en algo, Dios nos puede amar mucho, mucho, pero también en nosotros está tener ese arrepentimiento y como tú dijiste, cambiar la mente y dar frutos de arrepentimiento. Y rápidamente quiero dar algo de... Pero si miren eso que acaba de decir Sara, tan importante que es esa frase que ella acaba de decir, el amor de Dios no va a excluir la corrección. Es que tú amas tanto a tu hijo que si tú lo ves que está haciendo algo malo, tú tienes que corregirlo, porque si tú le permites, qué sé yo, que él anda descalzo corriendo por el parqueadero porque le gusta correr, y tú tienes que corregir porque se puede lastimar los pies, o si ustedes lo ven jugando al borde de algún lugar que sea peligroso, lo van a tener que entrar y corregir y reprender porque está poniendo en riesgo su vida, ¿cierto? Ese es el amor. Ese es el amor que lleva a corregir, es el amor que lleva a poner límites, es el amor que lleva a disciplinar. Nunca el amor de Dios excluye la corrección. Perfecto. ¿Y qué más? Perdón. Y bueno, quiero dar como un breve pequeño mensaje sobre los dos textos de la tarea que me impactó. La sabiduría viene de dos modos, que es de la segunda, que es Proverbios capítulo 2. Es un regalo de Dios y una búsqueda activa. El punto de partida de la sabiduría es Dios y su palabra revelada, la fuente del conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es un regalo en el cual uno la tiene, pero si uno no la adquiere, uno no va a tener esa sabiduría. Y dice que la fuente de la sabiduría es Dios. Es Dios, exacto.
Porque digamos, acá la sabiduría, Dios nos da esa sabiduría y victoria, no porque andemos responsablemente con nuestros dones o recursos, sino porque somos fieles y conservamos el propósito de la vida. Y también la sabiduría, aparte de tenerla, es hacer a un lado el orgullo, de no creernos que nosotros podemos hacer todo a nuestra manera, sino que Dios nos muestre el camino y tener como ese discernimiento de saber dónde vamos a andar nosotros. Pausa, un momento, perdón, te interrumpo, yo te digo otra cosa que es importante. Enemigo de la sabiduría es el orgullo. El enemigo de la sabiduría es el orgullo. ¿Qué pasó con los fariseos? Porque ellos no pudieron adquirir la sabiduría que había en Cristo. Porque estaban tan llenos, tan saturados, estaban tan llenos de su conocimiento, que Jesús mismo dijo, mi palabra no encuentra cabida. No hay un espacio para mi palabra en sus corazones. Dice que cuando Lidia estaba adorando y el apóstol Pablo le fue a predicar, dice que ella estaba adorando a Dios. Miren cómo es importante eso. Dice que ella estaba adorando a Dios y cuando ella estaba adorando a Dios y se le presenta la palabra, el corazón de ella abrió un espacio, se preparó y abrió un espacio para que entrara el conocimiento de Dios a ella. ¿Ven? O sea, siempre el enemigo, las culturas que ustedes ven que han salido adelante después de catástrofes, de guerras, que han sido devastados, aniquilados, o sea, eso es lo que vemos en la historia de la raza humana, historia. Países que han sido devastados por catástrofes, fenómenos naturales, guerras, gente que luego se logran sobreponer a todas esas situaciones, lo hacen a base de lo que es la humildad y la sabiduría. Pero las civilizaciones más orgullosas es difícil. Yo lo he hablado con gente que ha viajado por lugares del mundo que son increíbles, por ejemplo los pastores de México, los Zúñiga. Ellos decían que hay culturas y esa gente en serio, los Zúñiga, gente que también le dan a uno esa lección de humildad, porque ellos, todo lo que ellos puedan aprender, ellos aprenden de todo el mundo, a ellos les gusta escuchar mucho. Hay gente que no se deja hablar, hay gente que solamente habla. Es tan bueno dejar hablar a la gente y escuchar, porque cuando tú escuchas a la gente tú aprendes y siempre uno está aprendiendo y esa es la humildad de todos los días de estar en aprendizaje. Uno aprende de todo el mundo, hasta la naturaleza le da a uno enseñanza. Cuando uno tiene ese corazón humilde uno está mirando todo y está aprendiendo. El orgulloso está tan lleno, ya tan saturado, que ya no hay cabida para ya todos lo saben, entonces es complicado. Ya me sé ese versículo y tú se lo vas a hablar, porque es que la misma Biblia, ustedes les ha pasado esto que han leído tal vez 10 veces el mismo versículo y en la 11ª vez ustedes lo van a leer y dicen, ¡ah! Yo no había visto eso, sí. Pero es que lo has leído, pero es que no lo había entendido así, pero es que ahora, ¡ah! Ya, dependiendo de lo que tu corazón está viviendo en el momento, cuando hay humildad, tú recibes de una manera diferente. Lo recibes de una manera totalmente diferente, pero es la humildad la que le abre el camino a la sabiduría. Ya, Sarita, sí. Y lo último, ya para terminar, es... Un momento, la sabiduría empieza con respeto a Dios, conduce una vida recta y resulta con una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Entonces acá estamos nosotros dispuestos a recibir esa sabiduría porque es increíble. Y acá dice, pero no podremos recibirla si nuestras mentes están centradas en nosotros mismos, en lugar de estar centradas en Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra y pedirle que Él nos revele cómo obedecerla. Para luego estar ya dispuestos y también pedirle a Él la sabiduría, y en eso tenemos que tener fe y no dudarlo, porque muchas veces nosotros lo dudamos. Entonces eso también incluye la dependencia a Él y escuchar también su voz. Amén. Bien, Sena, muchas gracias. Perfecto. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, ya para terminar con el libro de Jeremías. Nosotros vimos la gloria incorrecta la vez pasada, ¿cierto? ¿Vimos la gloria correcta? No. Incorrecta. Solo la correcta. Vamos a mirar en segundo lugar. Con esto vamos a terminar este libro. La gloria correcta.
¿Cuál es la gloria correcta? Y nosotros ahorita que estamos viendo lo que es Dios de gloria. La semana pasada hablábamos de qué gloria es incorrecta o de qué no nos podemos gloriar y veíamos 3 puntos. Voy a recordárselos rápidamente. De lo que no debemos gloriarnos es, primero, de nuestra sabiduría. Lo segundo que veíamos era que no podemos gloriarnos de nuestro poder. ¿Por qué? Porque el poder hoy está en manos de unos, al otro día está en manos de otros. Nuestra fuerza humana es demasiado, pero es que es demasiado limitada. Le da un cólico a las mujeres y ahí ya como que la fuerza quedó. Un resfriado y uno ya se siente como que el cuerpo le duele, como que siente morirse. Somos tan frágiles que nuestra fuerza es limitada. Entonces no nos podemos gloriar de nuestra sabiduría porque pues, la sabiduría humana es, ya lo vimos, ¿no? Animal, carnal, terrena. Lo segundo de lo que no podemos gloriarnos es de nuestro poder. Lo tercero de lo que no podemos gloriarnos, pues de las riquezas. Tampoco. Porque hoy están en unas manos, mañana están en otras. Listo. Ahora vamos a ver de qué nos podemos gloriar o cuál es la gloria que a nosotros nos es conferida. Entonces lo primero es en el Señor. Primera de Corintios 1:31 que dice: Bueno, ¿qué como está escrito? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces dice que de lo que nosotros podemos gloriarnos es del Señor. ¿Y por qué? Lo hemos estado aprendiendo, bueno, llevamos 2 sábados apenas estudiando acerca de este tema. ¿Por qué nos podemos gloriar en el Señor? Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él es la esperanza que nosotros tenemos de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué nos podemos gloriar en el Señor? Porque el que es débil puede decir en Él, fuerte soy. En Él. El débil puede decir fuerte soy, pero solamente cuando está anclado en la fuerza de Dios. Lo segundo de lo que nosotros podemos gloriarnos es del conocimiento de Dios. Entonces, Romanos 11:33, ¿qué dice? Vamos a mirar Romanos 11:33, porque nos podemos gloriar del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Miren que creo que fue Sara o John, hablaban de los puntos del mensaje de Jeremías. El pueblo está pecando, un llamado al arrepentimiento y la promesa de la restauración final. En eso consiste como el mensaje, ¿no? El dolor por el que el pueblo está fallando es un llamado a que se arrepientan, el exilio y todo lo que pasa en el exilio, pero luego habla de una promesa de esperanza futura, lo que es la reconciliación y la restauración con Dios. En eso consiste, si uno lo resume, así básicamente va toda la vuelta del libro. Entonces, acá habla de los indescifrables juicios de Dios, porque Sara decía, el amor de Dios no te exime de la corrección y del castigo de Dios. Es indescifrable, porque la corrección de Dios siempre toda corrección de Dios es para bendición. Con lágrimas, con dolor, o sea, cuando uno ha pasado sus procesos de estrellarse por ser desobediente, uno con lágrimas, con dolor, uno dice, Dios mío, gracias. O sea, me duele y siento que me estoy muriendo del dolor, pero Señor, gracias. Gracias porque esto me está formando y esto finalmente uno sabe que cuando está en las manos de Dios y es corregido por Él,
Todo lo que pasa en la vida de uno siempre va a ser con un propósito de bendición. Le quitan a uno esto, le ponen aquí, todo es removido en la vida de uno y uno dice, pero Dios, gracias, porque esto es para bendición. Y siempre, sí o sí, al final de todo, uno llega a la conclusión de entender que Dios es bueno. O sea, cuando uno está afinado a la voluntad de Dios, porque hay gente que se resiente y se amarga y se van de blasfemos y apóstatas y lo que sea. Pero cuando uno está en las manos de Dios, uno dice, esta corrección me lleva a bendición. Pero estos son los juicios indescifrables e impenetrables los caminos. Ahora, ¿de qué más nos podemos gloriar? De la cruz, como lo hizo Pablo, Gálatas 6:14. Nos podemos gloriar de la cruz, como lo hizo el apóstol Pablo, Gálatas 6:14. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Acá vemos la misma vida del profeta Jeremías, un tipo que había sido crucificado para los placeres y deleites del mundo de su época, y él había sido crucificado para el mundo y el mundo para él. Jamás se jactó el profeta, jamás se sintió orgulloso de nada que no fuera de Dios. ¿Sí? Sí, no. ¿Se le parece salir con un yugo de madera? O sea, es que el mensaje de esa gente era una locura, una humillación. Salir con un yugo de madera y pregonando y predicando y ver que la gente lo está odiando y que la gente lo está mirando con enojo, con desprecio, simplemente porque es una persona que está, simplemente porque es una persona que está predicando a la gente. El juicio viene, la olla está hirviendo, el hervidero se armó, viene el problema, van a llevar cautivos a Siria, los de Babilonia vienen por causa de la idolatría. O sea, ¿sí me explico? De lo único que él podía sentirse orgulloso, a pesar de que no tenía nada, el tipo pasó por todo, o sea, lo tiraron, de verdad le tiraron a matar. Y de lo único que él podía sentirse como orgulloso era de, estoy cumpliendo el propósito y le estoy sirviendo a Dios. Lo cuarto, nos podemos gloriar, y esto es muy chévere, en la tribulación. Romanos 5:3. Capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Pero miremos el versículo 2 de ese mismo capítulo. Dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Luego habla de que produce la perseverancia, que es entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, acá dice, nos podemos gloriar, no solamente él tiene esperanza en alcanzar la gloria de Dios, llegar a esa eternidad, pasar a la eternidad, sino porque, bueno, obviamente eso nos produce gloria. Nos podemos gloriar en eso, que vamos a estar eternamente con Dios. Descanso, que somos reyes y sacerdotes, o sea, tenemos una gloria. Pero él dice, y no solamente en eso, sino también en las tribulaciones y en los problemas, en las dificultades, porque eso nos da perseverancia, y cuando uno persevera se vuelve un berraco. O sea, el hecho de usted perseverar en algo y perseverar le da a uno carácter, una entereza de carácter. Porque el único que persevera es aquel que no tiene doblez de ánimo. El de doble ánimo, cuando vienen las tribulaciones, bota, tira, se echa la lona, se echa a llorar, abandona. Pero el que en la dificultad persevera tiene una firmeza de carácter, una fuerza. Por eso decía él, en las tribulaciones podemos gloriarnos. Y eso fue lo que hizo el profeta Jeremías en la antigüedad. En las tribulaciones se pudo gloriar. De otra forma, si este tipo no es capaz de gloriarse en medio de la tribulación, se cortó las venas. Sí, No, claro, sí, se hubiera suicidado. Había mucha... Se deja guiar por Ananías.
Si todo estaba en contra, o sea, no. Cuando lo golpearon, lo abofetearon, todo lo que el tipo puede, si todo estaba en contra, o se va a favor de la gente para no tener más problemas, o el tipo se echa a llorar. Sí, o Sí, se desploma. va la corriente. Se no sé. desploma o les lleva la corriente, se desmorona. O dice, ya no puedo Pero más. el tipo se gloriaba en Dios, en la esperanza de la gloria futura, pero también en las dificultades, porque él sabía que esas dificultades las estaba padeciendo simplemente por ser obediente. Por eso nos podemos gloriar en las dificultades, que cuando vengan las dificultades, a uno, por uno estar haciendo lo correcto, uno tiene, eso es una gloria para uno, porque después de esa gloria viene, como decía Nicolás, aún en medio de todo el dolor para todo el mundo, el que fue obediente en medio del proceso doloroso, cuando viene para todo el mundo el juicio y todo el mundo la está pasando mal, se viene a cumplir Isaías 60. Tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Y miren que Isaías estuvo antes, 750, fue hacia el 600. Sobre ti vendrá la luz. Luz es gloria. Luz, cuando lean luz, también entiendan que luz es un significado de la palabra kabod, gloria. Sobre ti logrará la gloria, sobre ti hay gracia. Y como lo vamos a estudiar este sábado, que nos va a enseñar a abrir el entendimiento más el panorama en cuanto a lo que es gloria, lo vamos a estudiar este sábado. Entonces cuando yo vea esa palabra, yo digo, claro, me puedo gloriar en mis dificultades. ¿Por qué? Porque yo sé que yo las pasamos muchos procesos con todo el mundo en la misma maquinita, pero estamos todos ahí, pero nosotros no somos del montón. Cuando venga el juicio para la gente, sobre nosotros va a haber una situación de privilegio, hablándolo de esta forma, de gloria, de bendición, de favor de Dios. Entonces, hay cosas que la iglesia, hay cosas que nosotros como iglesia y como hijos no vamos a pasar. Hay cosas que nosotros no vamos a ver, por amor a sus escogidos. Por eso va a haber un arrebatamiento, por eso hay un arrebatamiento, porque se pone complicado, se pone color de hormiga, pero el Señor en su misericordia viene a llevarse lo que le pertenece a Él. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, de la gloria venidera, bueno, lo acabamos de leer. De la gloria venidera, Romanos 5:2. No, sí, otro punto. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. De la gloria venidera, y eso lo acabamos de leer en Romanos 5:2. Ahora, de la debilidad, nos podemos gloriar en la debilidad, o de la flaqueza, debilidad. Vamos a mirar dos citas bíblicas. Segunda de Corintios 11:30 y Segunda de Corintios 12:9 al 10. Dice: si me veo obligado a jactarme, ¿qué dice? Me jactaré. En el verso 31 lo sella. Miren cómo lo sella el apóstol en lo que dice: el Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. ¿Saben que no miento? Se gloriaba en las debilidades. Porque el hecho de, es tan bacano, como le decía Matías el sábado, es tan chévere saber que tú eres incapaz de hacer algo. Uno hace una parte que le corresponde a uno, que es prepararse. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Limpiarnos, santificarnos, prepararnos. Sí, la preparación, porque no vamos a confundir debilidad con mediocridad. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser mediocre. No tiene nada que ver mediocridad con debilidad. Somos débiles porque somos un tesoro de Dios puesto en un vasito de barro. Somos frágiles. Pero hay algo que nosotros no podemos cambiar. Si tú no ensayas, No le sale igual. si uno no estudia, No para sabes, enseñar, corriendo, sí, así claro, yo, si uno estudia entonces para enseñar, uno como que llega a enseñar. Si no hay un estudio previo, si no hay una preparación, una lectura, una profundidad, entonces uno, si uno es débil. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Mediocridad no es debilidad, somos débiles.
Qué tan bacano es cuando uno hace su parte. Tal vez la palabra está mal dicha porque viene de una raíz etimológica pagana. Bueno, qué tan bonito es cuando tú te preparas, pero aún así con toda tu preparación y tu estudio, tú sabes que si a ti la lengua se te traba, si te bloqueas, no vas a hacer nada. Tú estás muy preparado. Y hay gente que llega a un trabajo, a una exposición, hay gente que se bloquea. Uy, sí, a mí me pasa eso. Hay gente que puede prepararse, Se pero en olvida el todo. momento como que queda, ¿y qué pasó acá? Se bloquea, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando tú cumples preparándote, pero también entiendes que la otra gran parte, la parte más importante, solamente la puede hacer el Espíritu Santo, que es el que te trae a memoria tantas cosas. El que te empieza a hablar. Miren, cuando yo escucho una charla mía, cuando yo la escucho, yo aprendo y recibo. Porque es muy diferente preparar una predicación a escucharla de uno mismo. Porque en ese momento no es uno el que está hablando, porque hay cosas que no pertenecen ni siquiera al sermón y al bosquejo, que salen en el momento. Y yo cuando estoy acá digo, el Espíritu Santo nos está hablando, yo tengo que escuchar después esto. Cuando empiezan a pasar cosas acá, yo digo, Dios, tengo que escuchar esto porque el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está hablando, el Señor nos dice esto porque yo soy consciente en el mismo momento que Dios nos está hablando. Qué bueno con las grabaciones porque yo misma después puedo escuchar y entender lo que Dios nos quería decir a todos nosotros, nos quiere decir el Señor. Entonces uno hace una pequeña parte que es la preparación, pero el resto lo hace el Señor. Hay que prepararnos, sí, y eliminar todo vestigio de pereza y mediocridad, eso sí no. Hay que eliminar la zona de confort y la comodidad, sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que prepararse, hay que leer, hay que adorar, hay que hacer todo esto. Pero entender algo que la parte importante, en realidad el milagro lo hace Dios. Porque si no solo se transmite logos, conocimiento y ya. Dios hace la otra parte. Entonces dice, me jacto en mi debilidad. ¿Por qué? Cuando yo reconozco, eso es muy chévere. Porque imagínense que dependiera solamente de un ser humano lo que pudiera pasar. Del carisma de un humano, pues entonces no pasaría nada. Sería ni siquiera todo para uno limitado. mismo. Ahí estaríamos limitados en el poder, porque decía en el punto anterior, no puedo gloriarme de mi poder, porque mi fuerza es completamente limitada, en eso no. Pero qué chévere uno gloriarse en sus debilidades, porque gloriarme en mi debilidad es que no depende de mí. Yo me puedo gloriar en mi debilidad, soy débil. Entender que es de Dios que depende todas las cosas, que yo pueda pararme cada día, que yo pueda caminar, que yo pueda alimentarme, que yo pueda orar, que yo pueda recibir de Él. Todo, no puede recibir el hombre nada en esta tierra si no le fuere entregado desde el cielo, lo decía Juan el Bautista. Cuando les decía, la gente empezó a asombrarse, oiga, se nos fue fulano, y fulano se fue, y se nos empezó a ir todo el mundo. Es que lo chévere de todas las situaciones es que no se estaban yendo para el mundo, es que se estaban yendo a Jesús. Y él dijo, no pasa nada. Yo mismo les dije que yo era el precursor. Yo mismo les dije que venía otro después de mí, que yo bautizaba en agua, pero que él en espíritu. Qué lindo eso. Cuando la gente va a Dios a servirle a él, qué bonita esa humildad de entender, ay no, el ministerio se nos... Oiga, ¿cómo así? Traigámoslos, hagamos un desayuno bailable, una Coca-Cola bailable, inventémonos una chocolatada, una naranja, hagamos una estrategia para recuperar. Él dijo, no, yo mismo les dije, no es para mí, es para él, que vayan a él. Eso es lo más importante, entender que uno se puede gloriar en su debilidad. Somos débiles porque Dios es el que hace las cosas. Vamos al otro punto. Ah, no, ya, acabamos. Ah, sí, perdón. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Acá lo tengo. Listo. Y las 3 veces me han respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades. Los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades, en efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Excelente. Qué más chévere que entender uno sabe. ¿Por qué? Porque esa debilidad nos lleva a nosotros a depender de Dios. Esa debilidad me lleva a depender de Dios. Esa debilidad me hace entender, yo hice lo mío, pero lo mío no tiene nada que ver. Yo estoy acá listo, Señor, para que tú lo puedas hacer y lo que tú quieras hacer, hazlo.
Esa debilidad me lleva a mí a depender de Dios. Si ustedes, Dios no quiera, anulo, ato y reprendo, amanecen indispuestos de salud, ¿cómo pueden ganarse sustento? Dependemos de Dios. La debilidad nos lleva a depender de Dios. El ser humano es tan frágil, uno es tan vulnerable, uno es de verdad. Nosotros dependemos, todo lo que tenemos está en Dios y es Él. Es como estos animalitos, son tan dependientes y todo lo que ellos tienen es a uno. Dios lo puso a uno en el camino de ellos para que uno los defienda, les provea, los proteja. Sus gatos son dependientes, esos animalitos no saben cazar, no van a mirar a sustento porque son de casa, son domésticos. Así somos nosotros. Somos domésticos, somos desde casa, somos Por eso es que lloran. dependientes de la casa, sí. Porque no les debe comer. Necesitan amor, son celosos, necesitan cariño, necesitan estar cerca. Ellos se creen necesitan fuertes, pero protección. son débiles porque ¿Por si no, qué? no llorarían. Sí. Uno para ellos es todo lo que ellos tienen. Uno para ellos es todo lo que ellos tienen. Si alguien viene y los maltrata, ustedes son las personas que tienen que defenderlos. Así es con Dios. Nosotros lo tenemos a Él y ese es el poder de Dios en nosotros y nos podemos gloriar en nuestra debilidad porque es simplemente reconocer que de verdad que no podemos dar un solo paso si no es por el Señor. Cuando nosotros nos mantenemos en esta humildad, vamos por buen camino. Dependemos, aquí gente orgullosa no, aquí tenemos que aprender a ser gente que depende de Dios. Amén. Todos estamos aprendiendo. Todos, absolutamente. Yo aprendo demasiado. A mí las clases que más me gustan son las clases de las que ustedes hablan. De verdad, honestamente son las mejores clases para mí. Y yo creo que para ustedes también. Son las mejores clases, en serio, porque en la multitud de consejeros, dice la Biblia, cuando hay todo ese consejo, cuando cada uno habla y aporta, eso para mí de verdad son las mejores clases. Yo sé que otros pastores y maestros dicen todo lo contrario, pero para mí las mejores clases, y estoy segura que para ustedes también, porque a uno se le queda más, aprende uno más cuando todos interactúan, preguntamos, compartimos, y eso me parece más enriquecedor. Vamos a orar para